Auspicia este bloque Howard Johnson, Train y Dapser. Muy bien, amigos, segundo bloque de Póker por Radio y lo anunciábamos en el bloque anterior. Estamos con el señor Martín Fuentes. Un fuerte aplauso para él. Martín, bienvenido a Póker por Radio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera vez. Sí, la primera vez. Jugador uruguayo, radicado en Argentina ya hace un tiempo y bueno, que ya se puede decir profesional de póker, ¿no? Sí. Del año 2008 ya soy profesional. ¿Cómo arrancaste en esto? ¿Cómo llega el póker a tu vida? Bueno, en realidad fue un poco por casualidad, porque en un viaje yo estaba, en la época del 2004-2005, estaba trabajando en Europa y yo volví a mi país, a Uruguay, en diciembre para las vacaciones, las fiestas, y voy un día al Conrad y yo jugaba al blackjack, ¿viste? Y entonces me pongo a jugar al blackjack, pierdo, todo bien, y me voy a la habitación. Cuando voy a la habitación prendo la televisión y se veía, ¿te acordás que antes los programas de póker americanos que mostraba la World Series, que mostraba el Poker After Dark que estaba en ese momento, claro. Y entonces me puse un día a mirarlo y no lo entendía, porque yo en ese momento no sabía, jugaba al póker cerrado, pero no el de dos cartas, y no lo entendía. Y me llamó la atención, la verdad, soy sincero, eran los montos que los jugadores ganaban. Veía que, por ejemplo, decía Daniel Negriano, 10 millones de dólares, del año 2004. Total. O sea, 10 millones de dólares con el póker. Claro. Qué locura. Una ¿no? locura. Una locura. Y bueno, y entonces al otro día que bajo a jugar y me quedaban un par de días para seguir en Punta del Este, cuando estoy saliendo un cartel que decía, por primera vez en Sudamérica, torneo de Texas Hold'em, de póker. Y yo me llamó la atención, digo, la primera vez, qué casualidad. Me arrimo, pregunto cómo era, y me dice, sí, mirá, acá te enseñamos algo básico, jugás. Y bueno, y así me anoté en ese torneo. Como todo jugador principiante, tuve mucha suerte, me llené de fichas, y después se dio la lógica y me pelaron. ¿No llegaste, pasaste a cobros o algo? No cobré. Mirá. Digo, fue una buena experiencia, estuvo bueno, pero digo, tiene una cierta lógica y creo que esa cierta lógica se dio en ese momento. Y bueno, me atrapó un poco lo que fue el juego, y después, ¿por qué sí me quedé metido en el póker? Fue porque en aquel año el Conrad abre el Poker Room. Y bueno, empezamos a jugar, y el primer año yo sin saber mucho, me acuerdo que en aquel entonces había quedado, cuando cierro la temporada, iba a $17.000 arriba, y dije yo, sin saber jugar. Eso te iba a preguntar, pero Sí. digo, en ese tiempito que pudiste realizar tu bankroll y demás, Sí. ¿Cómo te instruías en eso? ¿O ibas, jugabas No, la y verdad, escuchabas? no, jugaba ahí, hablaba con otros jugadores que tenían un poquito más de experiencia que yo, pero como en ese entonces no había grandes experiencias en Sudamérica, además el póker era todo nuevo para todos, ¿no? Habría alguno que capaz que estaría jugando de antes, pero que iba a Estados Unidos, Claro. pero no era normal, entonces no había grandes diferencias. Y vos empezabas a jugar y más o menos entendías algo, y ponerle que yo a los 10 días, que sabía lo básico, pero jugaba con jugadores, por ejemplo, venían brasileros que eran turistas, que ellos sabían jugar menos que yo todavía, Exacto. que no tenían Claro. la menor idea. Entonces, claro, y en aquel entonces todo el mundo como que era más suelto, y te pagaban cualquier cosa, y vos decías, yo qué sé, $1.000, sí, pago. Claro, y vos jugabas Segundo por ahí firme en ese momento y era... Claro, yo empecé como todos los jugadores empiezan. Exacto. El jugador empieza... Con ABC. Claro, el ABC y el tight, ¿viste? Muy tight ahí, ¿viste? Jugando Exacto. durito, viendo lo que hacer con poco movimiento. Pero daba resultado en aquel entonces. Y bueno, cuando yo te digo, cierro, estaba con $17.000 arriba, y dije, pará, ¿cómo es la cosa? Claro. Entonces eso me llamó la atención, y después hice un curso con ya 2 jugadores que eran profesionales en aquel momento, que eran 2 brasileros, que fueron a hacer un curso a Uruguay. Y bueno, después yo hice una amistad con ellos y hice como un curso... Un coaching más privado. Sí, algo más privado. Mirá. De 10 días. Ellos me hicieron una cuenta en PokerStar, y empecé en internet, y bajaba unos libros, y empecé a leer y leer y leer. Y bueno, y después igual, más que la lectura, tenés que tener muchas horas de paño, ¿no? Claro, la experiencia es lo que da. La experiencia es fundamental, de darte unos cuantos golpes para recién entender ciertas cosas. Y después, ¿Lo subestimaste? Disculpame que te interrumpa. sí. ¿Subestimaste al póker?
al momento de el no saber jugar, decir, bueno, esto que es fácil, que Sí, es, ¿no? sí, me pasó. Y digo, después de subestimarlo, vino un golpe diciendo, bueno, sí, no, me sí. encontré con este que es Sí, no. una terrible ballena, y no, Claro. así te... Sí, me pasó. Me pasó de subestimar el póker y me pasó de que cuando iba ganando unas buenas cifras, decir esto como pensarlo, ¿no? Sí, sí, no, claro, no decirlo, pero exacto. pensar, esto es fácil, esto Claro. es así, es asá, y después vienen los cimbronazos, ¿viste? Y las malas rachas y montones de cosas que te hacen ver, oh, no es tan así, ¿viste? No Claro. es, el póker tenés que estar actualizado, tenés que entenderlo, como año a año va cambiando. Yo creo que al principio del 2005, 2006, 2007 se jugaba de una manera, hoy se juega totalmente de otra. Y en 3 meses de otra, porque yo hace 4 años que estoy conduciendo este programa y lo Sí. que vi que ha mutado el póker en estos 4 años, Sí, sí. no teniendo en cuenta lo anterior, quizá porque no estaba Claro. tan inmerso en este mundo, lo que ha cambiado el póker en 4 años es tremendo. Bueno, imagínate que casi en 10 lo que Exacto. pudo haber cambiado. Vos, por ejemplo, antes veías ciertas jugadas y hoy ves que hacen cualquier otra jugada que vos decís, pa, si la hacías antes decías, eras malo, Claro. y hoy si la haces sos bueno. Entonces, ha cambiado muchísimo igual. La agresividad en el póker también ha cambiado mucho y es lo que más se está usando, ¿no? Exacto. Pero digo, uno lo que tiene que hacer es actualizarse, porque vos de repente capaz que conocés jugadores que juegan hace 10 años y son muy buenos, como conocés a alguno de 10 años y capaz que uno que hace 5 meses ya sabe más que el otro, porque como que quedó en el tiempo. Claro. Y porque eso es por un tema de que no se actualiza o no cambia su juego. Porque vos creo que como todas las cosas, ¿no? Uno tiene que ir cambiando para perfeccionarse. Sí, exacto, para Y desayornarse a los tiempos claro, también que corren. y el póker es lo mismo, vos tenés que ir cambiando. Yo te puedo decir que yo en el 2007 jugaba de una manera, en el 2000 jugaba de otra manera y hoy juego de otra manera. Claro. Obviamente que separando las cosas, ¿no? El cash lo juego de una manera y el torneo obviamente que lo juego de otra, porque son dos juegos diferentes, más allá que es el mismo juego, pero el valor de las cartas son diferentes. Exacto. Entonces eso es lo que a veces yo creo que la gente confunde. Mucha gente que a veces yo veo, por ejemplo, yo voy a jugar a ciertos lados, voy a jugar cash, y yo veo como muchos jugadores que son amateur no entienden bien ese concepto. Ellos juegan cash game como si Como estuvieran si jugando fuese un torneo, un torneo, exacto. y de repente van a jugar un torneo y lo juegan como si estuvieran jugando cash game, ¿entendés? Entonces eso me parece que es lo que la gente a veces confunde, los valores de las cartas. Claro. Por eso digo, el estudiar y leer es muy bueno para tratar de entender un poquito mejor los valores de las cartas. ¿Y cómo es el cambio del cerrado, volviendo un poquito al principio, ¿no? El cambio del Sí. cerrado al hold'em, y Sí. qué es esto que más allá de que en todos los lugares se juega al hold'em, esto que te enamorás a primera vista, ¿no? Porque más allá de lo que vos me decías del dinero, que vos veías ganar a los pros. Pero Claro. me imagino que en el juego, porque Sí. después uno va paulatinamente ganando dinero, Sí. ¿qué fue lo que a vos te enamoró? ¿Te gustó del póker, la diferencia? Y la verdad es que, vamos, si sacamos la plata, porque lo Exacto. más importante creo que en este juego hoy es la plata, porque con el otro cerrado es mucho Sí, menos, exacto. es nada que ver. Me parece que un poco el tema de la... ¿Qué pasa? El póker cerrado me parece que la gente que jugaba, en aquel momento cuando yo jugaba, era más familiar o era, yo qué sé, más con amigos. Claro. Y acá es todo como una comunidad muy grande, el tema de que hay varios medios hoy por hoy, ¿viste? Yo creo que lo que le hizo crecer mucho a esta clase de póker y que te atrapa también es un poco la televisión. La televisión creo que le dio un giro muy grande al póker, que fue lo que lo hizo famoso, Sí, ¿no? sobre todo popular, ¿no? Claro, Exacto. porque más que nada vos con la televisión o con internet o con lo que sea, vos podés hasta interactuar en cierta forma con los jugadores y vos de la otra manera, del otro póker no sabés. Claro, Si no tenés las idea. cartas acá, no Exacto. ves nada, no tenés idea de nada. Pero con esto creo que vos podés interactuar. Mismo a mí me pasó en una mesa final hace poco en un lab que estaban haciendo el streaming. Ujú. Y por ejemplo yo estaba jugando y a su vez yo tenía un iPad atrás, abajo de la mesa, y estaba conectado por ejemplo con Facebook, y mientras que yo estaba jugando, muchos amigos me venían siguiendo, que lo estaban viendo en vivo y me iban poniendo,
este viene mandando mucho, mandale con aquello, Mirá. rebotale. Claro. Entonces, ¿entendés? Como que mientras que yo estaba jugando, ellos estaban interactuando conmigo al mismo momento. Y eso creo que no lo puedes hacer con ningún otro juego. Claro, ¿no? sí, exacto. Y entonces creo que para mí lo que hace la diferencia fue todo el tema de los medios, que fue lo que lo hizo crecer y fue lo que de a poco lo fue atrapando, ¿viste? Es como gente que, por ejemplo, el que no juega profesionalmente, ponele que vos trabajas normalmente 8 horas y vas a jugar porque te Por gusta. hobby, para que te guste, gusta. exacto. Y vos vas a un torneo y de repente en ese torneo salís en ciertas páginas y, mirá, yo qué sé, Marcelo Pérez, mirá dónde está, en jugar, Claro, exacto. y le dicen a la familia, entonces todo eso, digo, eso ha pegado, me parece que mucho en el tema del póker. Vamos a ir a una pausa y me gustaría saber esto que hablaste justo a lo último sobre la diferencia que lo hablamos fuera del aire entre ser amateur, ser profesional y cuándo a vos te llega también, porque me imagino que has tenido tu época amateur y luego te has dedicado de lleno al póker. Dale. Amigos, vamos a la pausa, ya volvemos con más Pókeres por Radio, no te muevas, que lo tenemos al señor Martín Fuentes aquí en nuestros estudios.